Dani, quería pasar a la cuestión del libertarismo, que es algo bastante interesante y bastante popular, pero solo quería dejar topar dos, como que dos variantes del liberalismo para no dejarlas afuera porque me parecen importantes, que es el minarquismo y el anarcocapitalismo. Yo tampoco estoy, no quisiera hablar de esto, pero creo que hay que dejarlas. Ya nos ofrecimos hablar del liberalismo, hay que hablarlo, Dani. Bueno, el minarquismo es una vertiente liberal que habla básicamente de que el Estado solo debería preocuparse por la defensa nacional y por el orden público. O sea, solo instituciones de orden, nada más es lo que debería ocuparse el Estado y de ahí prácticamente todo debería ser estructurado por la moral liberal y por el libre mercado. Eso sería el minarquismo. Ya. Ibas a decir algo, Dani, dale. No, no, no. Sigue, sigue. Ah, ya, sí, eso sería el minarquismo y bueno, el anarcocapitalismo, que es otra vertiente aún un poco más extrema del liberalismo, que habla de la no existencia del Estado, o sea, cero Estado, adiós Estado, y que los bienes, servicios y todo esté básicamente estructurado sí, todos los bienes y servicios son provenientes de la competencia del libre mercado y toda la moral de la sociedad debe ser liberal. Dani, estas dos cuestiones quería comentarte. Y ya estamos entrando en teorías que no tienen ni pies ni cabeza, ¿sí? Porque como ya dijimos antes, el capitalismo necesita de un Estado para poder existir, también de cómo esto es más, no sé, como creo que muchas personas que quieren hacerse parecer radicales, pero en realidad quieren que todo siga igual, se van por estos anarcocapitalismos, por estos Exacto. minarquismos, como para hacerse los súper radicales y los que son cools, así como que yo soy anarcocapitalista, pero en realidad son teorías que no tienen mucho no tienen mucho que aportar, no tienen tampoco como que una teoría fuerte por detrás que la sostenga. ¿Sabes? Son como solo conceptos así tirados al aire para no sé qué. Entonces, Sí, creo que, por ejemplo, Dani, con estos, ahorita se me ocurre una cosa, con estos dos ejemplos podrían dar lo que hablábamos de Aristóteles, por ejemplo. O sea, de que ahorita existen ya tantas variantes de formas de organización, pero podemos ir un poco a los clásicos a veces y ver, o sea, no, simplemente existen tres formas de organización y ya está. ajá, O sea, ajá. luego y las variantes pueden ser las que quieras, pero no siempre va a ser así. Entonces, bueno, por ejemplo. Sí, claro, se pueden ya ahora inventar cualquier cosa y de aquí surge esta, la famosa serpiente que dice Don't tread on me, la de no, sí. Hasta creo que Metallica tiene una canción que se llama Don't tread on me. No me digas de eso, Sí, sí, malditos Metallica antes era libertarios. chévere. Sí, entonces son todos estos que no necesitamos Estado para nada, solo desregulado todo y que el libre mercado haga lo que debe hacer. Entonces, sí, ya si eres así, no te juzgamos, pero no sé, Pero pues, aunque pues sea investigar. Exacto. reconsidera tus ideales, reconsidera tus decisiones de vida. Pero bueno, ya. Y pasamos a los libertarios. Y bueno, Pasemos a los quizás puede libertarios. ser algo un poco más serio de alguna manera, pero también caen como que en este balde raro. Sí, 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 no, es que justamente por eso quería hablar de los libertarios, o sea, más que yo tampoco entiendo de dónde nace la ideología del libertarismo, o sea, digamos ya la verdad, porque por ejemplo, he visto que muchos de los libertarios parten de la escuela austriaca, por ejemplo, pero por tomar un simple ejemplo, o sea, por tomar un simple ejemplo, yo he visto que estas personas de culto, Agustín Laje, Milei, esta otra muchacha Eh, argentina, ¿cómo se la, llama? la, la Gloria, Gloria. creo. Sí, pero no es argentina, creo que es dominicana. Ah, ¿no es de Argentina? Bueno, no sé, es que no sé, no Creo les, que es no les, Gloria Gómez, creo. Bueno, sí, es que. no tengo idea, bro, pero bueno, o sea, por ejemplo, Milei y Agustín Laje que les he escuchado un poco más. O sea, yo veo que ellos parten, por ejemplo, de la escuela austriaca y parten de del liberalismo como economía. Y aquí, solo por poner un ejemplo, se me hace que este libertarismo, por eso digo que no tiene tantas bases, porque, por ejemplo, hay un libro Espera, muy espera, espera, interesante. espera. Una cosa. Gloria Álvarez. Ah, Gloria Álvarez. Ok, ok, grande, ok. Sí, sí, Gloria Álvarez. Sí, Perdón, sí, sí. Gloria, si los estás viendo.
Seguramente nos está viendo, Dani. No te acuerdas que nos pidió colaboración el otro día, pero bueno. No, es Bueno, que ¿por qué quería topar este tema de los libertarios? Porque vuelvo todo al inicio. Por ejemplo, Milei habla muchísimo de Hayek y cuestiones así. Milei tiene un libro muy interesante. Milei no tiene nada interesante. Hayek. Hayek tiene un libro muy interesante que se llama Camino a la servidumbre y él habla de cómo el liberalismo, y en ese, aparte de muchísimas cosas, que es un gran libro, topa una cuestión específica de cómo el liberalismo se está degenerando. En ese momento ya, no me acuerdo en qué año, no me acuerdo en qué año era el libro, pero bueno, es hace mucho tiempo, ya lo voy a, si te puedes chequear, Dani, cuándo salió Camino a la servidumbre, ya. porque ya en ese momento Hayek hablaba de que el liberalismo se estaba degenerando. Y creo que la degeneración de la que Hayek hablaba es justamente lo que ahora los libertarios están promulgando, porque 1944. 1944 se publicó Camino a la servidumbre, ya es bastante tiempo de eso. Y Hayek, sí, Hayek en ese libro habla de que ahora, de que en ese momento, y se iba a seguir degenerando el liberalismo, porque esto estaba dando los pasos a estas cuestiones extremadamente conservadoras, por ejemplo, en el tema social, y de que Mm. ya no iban a la cuestión. Hayek hace un poco lo que hace Lacan con Freud, o sea, Hayek hace una relectura de Locke. Entonces Hayek dice que hay que volver a ese liberalismo donde realmente prime la libertad del ser humano y donde lo que prima es la felicidad y esas cuestiones. Y dice que ese liberalismo se está degenerando porque se está mezclando con cuestiones conservadoras. Y Ujú. sobre todo porque ahí es lo que habla Hayek, que se está mezclando con cuestiones conservadoras y que sobre todo es porque el liberalismo está tendiendo mucho a la parte de convertirse en partidos políticos, que lo vimos con el neoliberalismo. Entonces, ¿por qué quería mencionar esto? Porque me parece ya vas a dar tú, Dani, lo que es el libertarismo, pero me parece una contradicción, o sea, que ahora este nuevo movimiento del Don't Tread on Me y estas cuestiones se planteen como extremadamente liberales y realmente no tienen ni pies ni cabeza de lo que es realmente liberalismo. Y los propios autores que ellos se basan, como el ejemplo de Hayek, hicieron una crítica muy dura en su momento de esto. Así que nada, Dani, ¿qué tienes que decir sobre el libertarismo? Claro, o sea, me parece muy interesante lo que tú dices de Hayek, que de alguna manera pudo predecir hace años, el anterior siglo, en el 44, a Milei, de alguna forma. Entonces, Sí, sí, es muy interesante porque todos estos libertarios suelen ser como que conservadores en lo social, pero liberales en lo económico. Entonces, es ujú. como una Bien mezcla raro. medio rara, ajá, porque no son progresistas para nada en temas sociales, son muy conservadores, Muy pero conservador. en temas económicos defienden mucho los derechos de la propiedad privada, los derechos individuales, eh, defienden mucho el capitalismo. Entonces, nada, es extraño, es raro, o sea, están muy en contra de los impuestos, están a favor de los países fiscales, no deben haber regulaciones del Estado, Bancos centrales, chao. ajá, nada, Banco Central, nada. Entonces, claro, es como que, o sea, los libertarios, no es que creo que lleguen a nada, la verdad, se van a quedar ahí en sus discursos y no sé, en Milei, en Gloria Álvarez o lo que sea, pero es importante también verlos y un poco advertir a la gente de estas personas, porque, o sea, bueno, puedes ser liberal, puedes también ser no liberal, lo que sea, porque te puedo decir que tienen, aunque sea teorías, bases, que, que están, que tienen un bagaje ideológico y teórico detrás importante, pero los libertarios ahora pueden llamar mucho la atención de los jóvenes y yo qué sé, y pueden caer en como que en estas trampas de que el Estado no sirve para nada, de que los impuestos no debes pagar impuestos, de que los paraísos fiscales sirven, de que los recursos naturales deben ser, eh, pueden ser de cualquier entidad privada que quiera y que las pobres, las pobres empresas privadas necesitan más derechos y la propiedad privada y todo esto. Creo que es algo medio que puede llamar mucho la atención de ciertas personas, pero también es peligroso porque no tienen todo este bagaje, como dije antes, no tienen este bagaje ideológico o teórico detrás que lo sostenga de verdad. Es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, hay que tener mucho cuidado
con los libertarios porque pueden ser peligrosos para la sociedad. Sí, no, o sea, yo me quedo con lo que acabaste de decir, Dani. Mejor dicho, no deberíamos tener cuidado porque no tienen nada de bagaje teórico, más bien lo que son es simplemente ideología pura, o sea, es una ideología ahí muy fuerte y bagaje teórico muy, muy poco. Entonces sí, creo que hay que tener cuidado porque inclusive estos libertarios ahora se comparan, en mi percepción, se compara mucho con estos gurús de vida, con estos coaches, con estas personas que tienen la fórmula secreta para todo. Creo que los libertarios están haciendo eso desde la política, desde la economía, desde estas cuestiones, como para tratar de, nosotros tenemos la verdad absoluta de cómo debe organizarse una sociedad y de cómo debe ser la economía, estas cuestiones. Y solo desde el simple hecho de que alguien te presente una ley universal ya existe ahí un problema. Entonces hay que tener cuidado con eso. La famosa mentalidad de tiburón. Mentalidad Sí, de tiburón. ajá, y es como que de lo que tú dices, se aprovechan mucho de las redes sociales. Muchísimo. Y hay muchos jóvenes en las redes sociales eh, que pueden ser muy llamativos los discursos libertarios, pueden ser muy llamativos todos estos gurús que te dan la receta secreta para la felicidad, para tener dinero, para todo esto, pero hay que tener siempre ser críticos y tener cuidado hasta dónde llegas con estos, porque muchas de estas personas no les importas para nada, solo les importa que, por ejemplo, muchas de estas personas cobran por sus secretos, entonces tengan cuidado de lo que ven en internet, tengan cuidado de lo que ven en redes sociales, y siempre sean medio críticos de lo que dicen, y por lo menos investiguen de dónde surgen estas personas, de dónde, qué es lo que dicen, y también si es que ha funcionado de alguna manera todo lo que dicen así en sus discursos. Entonces, hay que tener cuidado con todas estas personas que se aprovechan de las redes sociales para llevar un mensaje que no beneficia, la verdad, a nadie y es muy fácil de comprar así. Entonces, eso. Exacto. Todo eso es retórica, así que siempre hay que hacer dialéctica de eso para que exista una síntesis y puedan existir conclusiones y bueno, esas cuestiones que